El Señor nos bendiga en esta tarde. Agradecida, como le decía adelante, porque nos permite una vez más para poder congregarnos de esta manera vía online. Encontraremos la palabra del Señor en esta tarde en Primera de San Pedro, Apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 13, 14, 15 y 16. Primera de San Pedro, la primera epístola. En el nombre del Señor le voy a dar lectura para la gloria del Señor. Dice, lleva por subtítulo llamamiento a una vida santa o a una vida en santidad. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra me fue revelada a mí hace tiempo, pero y justo coincide con lo que estábamos estudiando el viernes pasado acerca de los atributos, ¿cierto?, de Dios. Y a medida que las hermanas iban exponiendo sus temas, ¿verdad?, acerca de los atributos que son los más importantes y los más grandes, que nadie más los puede tener, solamente Él, que es la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, que son uno de los mayores, de los más grandes atributos que Dios tiene, ¿cierto? Y depende de eso, deriva también diferentes, ¿cierto?, actitudes y, ¿cierto?, y personalidades acerca de Dios. Entonces, la santidad es una parte de los atributos de Dios. Como dice, llamamiento a una vida santa. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí en esta tarde? Que nosotros, hermanos, como hijos del Señor, debemos de vivir una vida en santidad, ¿cierto? Porque así nos dice el Señor en su palabra. Nosotros estudiamos su palabra, yo creo que todas entendemos lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ahí? Que nosotros tenemos que estar, ¿cierto?, vestidos, ceñidos de entendimiento, de la gracia, de la virtud, de la sabiduría, del poder del Espíritu Santo, porque esto todo nos conlleva a que solamente a través de esos Espíritus Santos nosotros podemos poder tener estas manifestaciones, porque el Espíritu Santo es el que nos las da. Nosotros humanamente no podríamos vivir como aquí nos muestra su palabra, nos enseña. No podríamos ser sobrios, porque la sobriedad también es parte de una vida santa, ¿cierto? De llevar y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros estamos esperando, ¿cierto?, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando que Él venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, a su novia, nos dice su palabra en Apocalipsis. Tenemos que estar preparados, hermanas, para poder tener, ¿cierto?, un encuentro con el Señor cuando Él venga en las nubes a buscar a su iglesia y a su pueblo. Por eso aquí nos llama el apóstol Pablo y nos enseña a través de su palabra que debemos tener nuestros lomos ceñidos, o sea, estar preparados para el momento cuando Cristo venga en las nubes a buscar a su iglesia. Debemos de vivir un camino en santidad, un camino en que el Señor, ¿cierto?, nos ha trazado, porque Él nos dejó el ejemplo más claro y más real es como Jesucristo vivió aquí en la tierra.
es el mayor referente que yo tengo, ¿cierto? De poder, el ejemplo más grande que el Señor nos da a nosotros, que Él vivió, pudo hacerlo. Él lo hizo aquí en la tierra, Él no se contaminó con nada de este mundo. Como nos va a hablar también algunas referencias a cuáles esto se refiere, ¿cierto? Él no se contaminó con nada de este mundo, aunque vivió con pecadores, compartió con ellos, estuvo, ¿cierto? Fue tentado por el enemigo. Muchas veces el diablo lo quiso tentar, lo quiso hacer caer, lo quiso, ¿cierto? Pero él se mantuvo en santidad. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios también, po. Somos sus hijos. Entonces también nosotros podemos hacerlo. Ustedes dirán, no, es que en estos tiempos vivimos tiempos donde hay tanta tentación, donde hay tantas cosas que nos conllevan a pecar. Claro, todos los días estamos pecando, pero por algo nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a pedir perdón, a arrepentirnos, porque también, ¿cierto?, nos podemos ser tentados por alguna situación. Nosotros no tenemos, ¿cierto?, la fuerza de voluntad o dominio propio que tenía nuestro Señor Jesucristo en esa época. Ahora más que nunca, en estos tiempos que estamos viviendo, vivimos en tiempos difíciles, tiempos de tanto peligro, de tanta tentación que nos llevan, nos atraen, nos seducen, como también dice en alguna parte el apóstol Pablo, que no seamos seducidos por ello, ¿cierto? Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Usted antiguamente, a lo mejor más de alguna de nosotras hemos vivido, el Señor nos sacó del mundo y hemos estado en este mundo, estamos todavía, mientras tanto estamos aquí en este mundo, ignorábamos muchas cosas que ahora sí tenemos conocimiento, porque el Señor nos rescató y nos libró de aquello, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos, ¿verdad?, entender la palabra del Señor, podamos comprender que como hijos de Él no nos conformemos siempre a los deseos que antes tenía y estando en vuestra ignorancia. Como bien dice, ignorábamos muchas cosas, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Sabemos que hoy en día podemos, ¿verdad?, aprender más de la palabra, como lo hicimos el viernes pasado, acerca del estudio que tuvimos las hermanas Dorcas acerca de los atributos de Dios. Estuvimos aprendiendo qué es lo que el Señor, ¿verdad?, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, cuáles son, ¿verdad?, sus características, que una de ellas, como les digo, es esto acerca de la santidad de Dios. Vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, cómo el Señor nos va confirmando aquí su palabra. Dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice el versículo 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga. Somos pueblo adquirido, por eso que les dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa para Él. ¿Qué significa que somos nación santa? ¿Qué significa santidad? Que estamos apartados. Él nos separó, Él nos apartó para vivir una vida en santidad, porque nos hizo sus hijos. De momento que Él nos apartó para hacernos sus hijos, nosotros podemos, hermanos, resistir las tentaciones, resistir al diablo y todas sus cosas, todas sus artimañas que puedan llegarnos, que puedan venir a enfrentarnos. En estos tiempos estamos viviendo problemas y dificultades y luchas muy grandes
como esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros no la podemos soportar, no la podemos pasar, no podemos enfrentar esta situación sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de Dios. Por eso Él nos dice que tenemos que buscar la santidad. Como dice en otro versículo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, me dice a mí, dice el 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso es lo que yo quería, eso quería llegar. Muchos de nosotros hoy en día, por todas estas situaciones que estamos viviendo, se nos ha acabado un poco, sino por no decirlo totalmente, muchos de ellos, muchos del pueblo de Dios, la gracia, hermana. Nos ha acabado la gracia. Ya no tenemos gracia para hacer las cosas, ya no tenemos gracia para hablarle al mundo, ya como que la gracia se nos está... como que estamos marchitas espiritualmente, como que estamos marchitos espiritualmente. Que Dios nos ayude, que Dios pueda ayudarnos en esta tarde, podamos recobrar fuerzas a través de su palabra. Nosotros todos los días, excepto algunos días en la semana, incluyendo el día sábado, que tenemos, hermana, ¿quién nos habla de la palabra del Señor? Los días martes, los días miércoles, en la clase Dorcas, todos los miércoles estamos reunidas, las hermanas Dorcas, aprendiendo y recibiendo consejos de la palabra del Señor. Todos los días, ayer el Señor nos da un consejo maravilloso acerca de la fe. ¿Qué pasa con nosotros, hermanas, que estamos perdiendo la fe, que estamos decayendo espiritualmente? Nos estamos apagando. Esa lámpara, hermana, tiene que permanecer encendida. Esa lámpara tiene que permanecer con el aceite llena, hermana. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, que nosotros solos no lo vamos a poder enfrentar. Se vienen tiempos muy peligrosos, muy difíciles. No esperemos tiempos mejores, si la palabra así lo dice. Vienen tiempos peores, eso sí, pero ayudado con la mano del Señor, fortalecidos en su gracia, en su poder y en el poder de su fuerza, vamos a poder soportarlo con su ayuda. Es la única manera, hermanas queridas, de que podamos nosotros soportar lo que viene, lo que se nos viene. Que el Señor nos ayude, que Dios nos libre, nos guarde, nos cuide. Tenemos que seguir la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es un requisito que nos pide en esta tarde el Señor, que tenemos que, porque mire, si usted lee el subtítulo que dice, los que rechazan la gracia de Dios. Si yo rechazo la gracia de Dios, no voy a poder enfrentar lo que se me viene. Si yo me olvido de que tengo que orar en las mañanas, de que tengo que orar al mediodía o en la tarde, a la hora que usted quiera, a la hora que usted pueda hacerlo en su hogar, hágalo, hermana. Ahora tenemos el tiempo pero disponible. Muchas de nosotros no trabajamos en trabajo de estos seculares. Hay muchas hermanas que trabajan en sus casas, otras que trabajan fuera, pero en el tiempo que Dios nos dé, hermanas queridas, podamos nosotros arrodillarnos y buscar la presencia, la llenura del Espíritu Santo, porque si no, hermanas queridas, no vamos a poder enfrentar lo que se nos viene. Vienen cosas muy grandes, vienen cosas muy feas. Que el Señor tenga misericordia, aunque nosotros no queramos aceptarla, aunque yo no quiera predicar de esto, tengo que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque a mí el Espíritu Santo me está instando a hacerlo. Debo obedecer a la palabra del Señor, tengo que ser, como me dice aquí, como hijos obedientes, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Como hijos obedientes dice, no os conforméis a los deseos
que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos comprender, que podamos entender lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia esta tarde. No es palabra de mujer, no es palabra humana, sino es palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa la santidad de Dios? Es un atributo divino, ¿cierto? Es una agradable, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hoy hay que saber esperar en su perfecta voluntad. Rectitud de Dios es un atributo divino y nos hace que debemos de cierto, nos hace obedecer. Si yo tengo, hermana, estas cosas, estas virtudes, esto es lo que nos enseña el Señor por su palabra, yo voy a saber obedecer al Señor y no me va a costar en absoluto poder buscar de Él cada día. La santidad es un proceso, ¿verdad?, constante y permanente, diario, en un continuo arrepentimiento, que debemos de estar constantemente y diariamente arrepintiéndonos delante de la presencia del Señor y confesando nuestro pecado en el lavamiento de su sangre, la sangre de Cristo. Cristo Jesús es un proceso continuo hasta que Él venga por nosotros. Debemos estar en un continuo arrepentimiento hasta que Él venga a buscar a su iglesia, para que podamos estar preparados para cuando Él venga, hermanas, a buscar a su iglesia. Yo, hermanas queridas, anteriormente no sabía lo que significaba estos atributos, no tenía el conocimiento cómo era la verdad, los atributos que Dios nos, las características de Dios que forman parte de su personalidad. Era muy difícil para mí entender ciertas cosas, pero hoy en día, a través de la lectura, a través de que estamos aprendiendo cada vez más de eso. Miren, nosotros, como antes decíamos con las hermanas, antes de empezar el servicio, nunca dejamos de aprender. Siempre estamos aprendiendo algo, siempre estamos conociendo al Señor, a Dios. Hoy más que nunca, yo me acuerdo antiguamente los hermanos, cuando eran hermanos que no conocían nada de la palabra del Señor, pero sí conocían mucho de Dios. ¿Sabe por qué? El otro día se decía que nosotros si no conocemos, no leemos la palabra de tapa a tapa, no conocemos la Biblia de tapa a tapa, no conocemos a Dios. No, hermana, antiguamente se conocían los hermanos más que nosotros de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían leer, algunos no sabían ni escribir, y sin embargo tenían un temor irreverente, un temor reverente ante Dios. Cuando entraban a la iglesia, hermanos, se sentían, al entrar a la iglesia había un temor pero reverente, y ese temor lo coloca solamente el Espíritu Santo. El hermano no sabía leer ni escribir, pero tenía la gracia y la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida, y se sentía la presencia del Señor solamente entrando de la puerta al templo. Solamente entrando, cuando usted venía en una predicación al aire libre, yo se lo digo esto porque yo lo viví, lo experimenté hace 30, 40 años atrás, le estoy diciendo estas cosas, experimenté todo esto. Entonces hoy día, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con las iglesias? Que no se siente ni frío ni calor. Usted entra a una iglesia y ve como que hay paseo peatonal, se pasean para allá, se pasean para acá, gritan, se saludan a grito pelado, como se dice, hermanas queridas, y hoy en día no hay temor en la iglesia, no hay temor en el pueblo de Dios. Se ha perdido todo eso, y el Señor aquí me está diciendo que yo tengo que hablar estas cosas, porque hay que saber enseñar a la iglesia, hermana. Hay que saber enseñar a la iglesia, si no solamente la iglesia va a ser, usted va a ir un día domingo como que va a la feria o va a un mall o va a la playa. Poco menos que se desvisten de la cintura para arriba las hermanas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude, hermanas queridas. Eso es vivir en santidad. Yo le pregunto a usted, ¿es vivir en santidad de esa manera? ¿Presentarnos ante Dios en santidad de esa forma?
Bendito sea el nombre del Señor, que Dios está reprendiendo hoy día a su pueblo, hermanas queridas. No soy yo, porque no pensaba hablar de estas cosas. Ahora el Señor me está diciendo hablar. El Espíritu Santo está contriñido, está dolorido, está triste, porque nosotros nos hemos apartado de la santidad. Dice su palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. Usted dice, yo soy cristiano, yo sé que me voy a ir con el Señor, hermano querido. Si usted no está viviendo en santidad en esta vida, aquí no se va a ir. Lamentablemente no se va a poder ir con el Señor. El Señor no lo va a encontrar apto, acepto. El Señor lo va a rechazar, aunque dice en la palabra de Dios muchas veces que el Señor no rechaza a nadie. Pero aquí yo le digo que el Espíritu Santo lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida en santidad en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y a través, ¿cómo podemos lograr esto? Solamente con la sangre del Cordero de Dios y a través de su Espíritu Santo. Que haya un lavamiento, que nos lave el Señor de la mollera hasta la planta de los pies. Es la única forma, hermanas queridas. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Qué decía el otro día la enseñanza? ¿Cuántas veces santo? 3 veces santo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Padre, santo es su Hijo y santo el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener, hermanas, conciencia, estar conscientes. Y quizá había ignorancia en esto. Como dice aquí la palabra, que por ignorando muchas de estas cosas, nosotros estábamos haciendo cosas que no debieran hacerse en la iglesia, que no debieran hacerse en el pueblo de Dios que va camino a la santidad. Nos estábamos desviando del camino, nos estamos desviando de lo que realmente nosotros, hermanas, tenemos que hacer, vivir una vida plena en el Señor, pero en santificación, santificándonos todos los días, porque todos los días estamos pecando, todos los días caímos delante de la presencia del Señor, porque somos humanos y mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a caer siempre. Yo no le voy a decir que yo vivo una vida santa, Quito, no, hermana, porque yo soy tan humana como usted, tan humano como usted. Todos vivimos una vida en pecado todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por algún pensamiento que nos cruza malo, negativo en nuestra mente, ya estamos pecando, y ahí tenemos que ir a las plantas del Señor. Si nuestra vida es una constancia, un constante clamor, un constante buscar, tenemos que buscar a Dios. Como les decía, antiguamente los hijos del Señor había un temor muy grande en sus vidas. Los jóvenes, los niños, no había boche, no, como decimos, muchos tienen experiencia y testimonio. Yo por mis hijos no los dejaba salir a ninguna parte ahí al ladito mío, y si querían dormir debajo de las bancas, ¿se dormía o no? Claro, pero hoy día, ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué temor le estamos inculcando a nuestros hijos? Que se pasean para allá, se pasean para acá. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanas queridas. Si la iglesia tiene que haber temor en el pueblo de Dios, en su iglesia. Nosotros somos templo de Dios. Tiene que haber temor en nosotros, tiene que haber reverencia. Tiene que haber amor hacia Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que lo dice en el proverbio cuando dice que el temor a Dios, la sabiduría es el temor a Jehová? Si no, yo no soy una mujer sabia, no podría tener temor a Dios. Si usted no es un hombre sabio, no tampoco tiene temor a Dios. Entonces tenemos que buscar de esa forma. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, mi hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a ir a Levítico, a buscar una referencia más en Levítico. El cartón. En el libro de Levítico, versículo 11, dice el Señor 44 y 45. Mire qué hermosa esta referencia que me entregó el Señor, hermanas queridas.
Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no contaminéis con vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Esto no solamente le hablaba a Dios al pueblo de Israel, a su pueblo, ¿verdad?, escogido, sino que nos hablaba a nosotros también. Ahora nos habla a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás sea la última predicación que pueda hacer durante el estadía aquí en la tierra, hermana querida, pero yo no me quiero ir a la presencia del Señor sin decirle, sin hablar lo que el Espíritu Santo está hablando en esta tarde. Yo quiero tener mis manos limpias, no manchadas de sangre inocente. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude y nos haga entender, hermana querida. El versículo 45 de Levítico 11 dice, porque yo soy santo, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no darle gracias a este Dios maravilloso? ¿Cómo no agradecer en esta tarde lo que el Señor nos habla, hermano, a través de su palabra? Su palabra es verdadera, su palabra es real. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que alcanzar una vida de santidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, porque sin santidad, como dice su palabra, nadie verá a Dios. Entonces tenemos que consagrar nuestra vida, hermanos queridos, porque así también podemos llegar a la presencia del Señor un día y que el Señor nos pueda decir esa maravillosa frase que sale, ¿verdad? Venid bendito de mi Padre, bendito sea el nombre del Señor. En lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Yo quiero escuchar esas palabras, quiero oír esa palabra cuando Dios me diga, cuando Jesucristo me diga, venid bendito de mi Padre, porque guardaste mi palabra, porque obedeciste a lo que yo te mandaba que dijera o que hablara, porque entregaste lo que yo te entregué para que tú dijeras. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude en esta tarde. Y el versículo 15 de la misma lección que estamos estudiando dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, como les decía, cuando uno va a la iglesia, hermana, tiene que ir de la forma correcta, de no andar como anda el mundano, la mundana en la calle. Hermana querida, el Señor hoy día le está diciendo a usted, tiene todavía la oportunidad para que usted pueda componer su vida, pueda buscar de Dios, el Espíritu Santo le pueda redarguir su vida, en la vida, en la forma en que usted se comporta, en la forma que usted camina, en la forma e incluso, hermana, en la manera de nuestro comportamiento al caminar, al hablar. Nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Si somos el pueblo adquirido de Dios, si Dios está con nosotros, si Dios va con nosotros, a donde vaya usted, va Él. Tenemos que comportarnos de una manera como Dios nos dice que nos comportemos. Dice, vosotros sois santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor, porque sin santidad, como nos dice su palabra, no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, hermana querido, para poder entender esta palabra. El versículo 16 me dice, porque escrito está escrito. Yo no lo he inventado, no lo he sacado de ningún otro libro, porque aquí está escrito. Sé santo, dice, porque yo soy santo.
Bendito sea el nombre del Señor. E incluso, hermano, hasta en adornar su casa, usted tiene que tener santidad. Usted no puede colocar cosas que no corresponden, porque Dios está viendo todo. Hoy en día viene la Navidad, se acerca, ¿cierto? Mayoría de la gente adorna sus casas con adornos navideños, que son cosas tradicionales de este mundo, que nosotros como hijos del Señor no tenemos por qué hacer las cosas que hace este mundo, porque eso solamente es comercio. El comercio es el que gana, hermanas queridas. Nosotros tenemos que comportarnos y vivir una manera en santidad. Que el Señor nos bendiga, hermanas queridas, que Dios nos bendiga en esta tarde. Voy nuevamente a la última referencia que el Señor me ha dado aquí en esta tarde, en Levíticos capítulo 19, versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. También aquí habla leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer hoy día? Hablando a toda la congregación. No le está hablando solamente a unos pocos o determinados hermanos. Está hablándole desde el pastor hacia abajo, a toda la congregación. Todos tienen que buscar la santidad, todos tienen que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, hermano querida, porque ya no hay tiempo. Arrepiéntase, conviértase y busque de Cristo, busque al Señor, busque la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea su nombre. Dice, habla a toda la congregación. Dios le habló aquí a Moisés y ahora le está hablando al siervo de Dios que está por cabeza y por delante. En esta tarde le dice a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto va para usted también, siervo de Dios. Que el Señor le haga entender, que el Señor le haga comprender que la casa del Señor se respeta. La casa de Dios se respeta. Que el Señor nos bendiga. El pueblo de Dios tiene que entender que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea su nombre. No hagamos en vano la muerte de Jesucristo. No nos riamos de lo que el Señor, el sacrificio tan grande que Él hizo en el madero de la cruz por usted y por mí. No pisoteemos la sangre de Cristo. Alabado sea su nombre, que un día vamos a tener que dar cuenta. ¿Y qué cuenta le va a dar usted al Señor? Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No nos olvidemos que Él viene a buscar un pueblo santo. No nos olvidemos que Él viene a buscar un pueblo redimido y comprado a precio de sangre. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, con nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos delante de Dios. El otro día el Señor nos decía que Él era omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnipotente y omnisciente, está en todos lados. Él ve y sabe lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos. Y nuestro comportamiento tiene que hacer aquí, en su casa, en la calle, en trabajo, en donde sea. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Vive Cristo. Si no nos convertimos, no nos arrepentimos, estamos pensando solamente en las cosas de esta tierra, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar, hermanos queridos. Y yo no quiero quedarme aquí a sufrir esa tribulación que nos espera, que espera el mundo. A aquellos que desobedecieron, a esos hijos desobedientes, le espera la gran tribulación. Bendito sea el nombre de Cristo. No porque usted está haciendo alguna cosa ahora, hoy día, algo que sí, verdad, que quizás sea bueno, pero quizás para Dios no lo es, pues. Nosotros decimos, pero esto es de Dios. Es que yo lo sentí que viene de parte del Señor.
No, hermano querido, es que nosotros no estamos caminando por sentirlo. Yo estoy caminando porque el Señor, el Espíritu Santo a mí me hace caminar y me hace ver, me hace entender las cosas, las situaciones. Mire, yo paso aquí encerrada, yo no sé lo que está haciendo usted en su casa o en la iglesia o en el lugar donde se encuentre. Prácticamente yo no salgo para ningún lado aquí, pero ¿quién la está viendo? ¿Quién lo está viendo? Es el Señor. Es el Señor. Por eso Dios en esta tarde nos habla a través de su palabra y nos manda y nos llena y nos lleva a que tenemos que llevar una vida en santidad y nos hace un llamamiento. Bendito sea el nombre del Señor, un llamamiento a una vida santa. ¿Por qué cree usted que el Señor está hablando en esta tarde, hermanos queridas? Porque nosotros estábamos bien delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre. No estábamos nada muy bien, porque el Señor aquí descubre todo. El Señor conoce cómo está usted, cómo está su vida. Porque si no, el Señor no le habría hablado como le está hablando. Claro, bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, yo me gozo. Porque también Él descubre, ¿verdad? Y porque Él habla desde aquí para allá, pues si no habla solamente de allá para acá. Él habla desde la persona que está hablando, predicando este mensaje. Le habla a ella primero porque a mí me habló, pero si el Señor, mire, si Dios conversa conmigo, bendito sea el nombre del Señor. A través de su palabra, me habla a través de los pensamientos, me habla a través de los sueños, la noche viene a visitarme, mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no agradecer a este Dios maravilloso? ¿Cómo no agradecer a este Dios de amor que tanto bien ha hecho en nuestras vidas, hermanas? ¿Qué le cuesta a usted, hermano querido, obedecer a la palabra del Señor? Pero si no es tan difícil, encuentro yo. No cuesta mucho. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le cuesta? Aleluya. ¿Qué le cuesta entender tanto que el Señor nos dice, tanto que el Señor nos habla? Tanto, si esta palabra está llena de consejos, si usted va a la palabra del Señor, está llena de consejos para usted, para mí, para el niño, para el joven, para la señorita, para el adulto, para el anciano, para los pastores. También están unos consejos que salen ahí que son muy duros, hermanos, para los pastores. ¿Cómo no van a entender, por favor, hermanos queridos? ¿Cómo no van a entender? No, es que la palabra no es para mí, pues si yo como si yo soy perfecto, pues. A mí no me habla el Señor así, al otro que está al lado, sí, pues. El Señor a mí no me está hablando a mí ahora. Él está hablando a aquel que vive al lado de mi casa, a aquel que vive al frente de mi casa. Pero a mí no me está hablando el Señor. Que Dios tenga misericordia, hermanas, tenga piedad de nuestras vidas, que Dios nos ayude. Hermanos amados, que podamos realmente entender, hermanos, si nosotros ya nos falta, apenas si queda tan poquito para que venga Cristo a buscar a su iglesia, hermanas, ¿cómo nos va a encontrar, por favor? ¿Cómo nos va a encontrar? Que Dios tenga misericordia, ayúdenos el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, le doy en esta tarde por su palabra. Maravilloso consejo, maravilloso es el Señor, porque nos ama tanto, hermano. Si Dios, ¿por qué está hablando a usted? ¿Por qué está hablando a su pueblo? Porque lo ama, no quiere que se pierda. El pueblo de Dios no quiere entender, pero Él sigue insistiendo hasta que podamos entender. Él nos ama y Él no quiere que usted se pierda, por eso, por si no, pues ya no serviría de nada el sacrificio. Alabado sea su nombre, que Dios tenga misericordia. Hasta aquí, pues hermanos, dejo la palabra del Señor. No sé si me iré a tocar alguna vez más, porque la hermana Emelina habla de esa manera, yo no puedo evitarlo. El Señor me da así, y tengo que hacerlo y obedecer a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor en esta tarde. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre, Padre mío. Porque su palabra, Señor, ha sido maravillosa. Ha hablado nuestras vidas, ha hablado nuestros corazones, Señor. Te agradezco, Padre Santo.
porque grande es su amor y grande es su misericordia, porque hasta el día de hoy usted aún permanece fiel. Aunque nosotros somos imperfectos, somos, Dios mío, faltos, no queremos entender, no queremos obedecer a lo que su palabra nos manda. Tenga misericordia, ayúdenos, Padre mío. Tenga piedad de nosotros, Señor. No nos abandone, no nos deje, Señor. Necesitamos tanto de usted, Padre mío. Necesitamos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Yo sé que usted tiene un amor tan grande para sus hijos. Por eso que usted habló en esta tarde en nuestras vidas, que podamos corregir nuestra manera de vivir, que podamos confiar que usted, Señor, estará con nosotros en el momento de la prueba, de la tentación, en el momento que vamos a caer, que el enemigo nos va a hacer caer. Ayúdenos, Padre, líbrenos, Padre eterno de la gloria, la gracia, para poder vencer todo lo que se viene, Señor. Son cosas difíciles, cosas, tiempos peligrosos, Señor, que se vienen al mundo entero, a la humanidad entera. Ayúdenos, Padre mío, para poder soportar todo aquello, Padre celestial. Bendiga su palabra en nuestros corazones, bendiga a su pueblo, bendiga a sus siervos, bendiga a sus hijos, a todos, la humanidad entera. Señor, bendíganos por misericordia y ayúdenos, Señor, a comprender su palabra. Y con su ayuda la podamos comprender. Coloque temor en nuestras vidas, Señor. Con temor reverente, como antiguamente su pueblo, sus hijos, no tenían ningún conocimiento de tu palabra, pero te conocían a ti, Señor bendito, que eres lo más grande y maravilloso, porque tú eres un milagro, porque somos un milagro suyo, Señor. Nos sacó de donde no valíamos nada, traernos, Señor amado, para bendecirnos, para darnos, Señor amado, gracias, para poder predicar su palabra, Señor, no entendiendo, no sabiendo, no conociendo, pero usted nos da esa actitud para poder predicar su palabra, la virtud de lo alto, porque esto no es de hombre, sino es suyo, mi Jesús. Que podamos entender eso también, que no es palabra humana, Señor, sino que es palabra suya. Ayúdenos, Señor, a poder entender que realmente lo que nos está faltando y obedecer, Señor, a tu palabra con tu ayuda. Cristo amado, te lo pido, Padre mío. Perdónenos, Señor, si nos hemos comportado de una manera, Dios mío, mundanal. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a tener un buen comportamiento, a vivir una vida santa, en santidad, como dice su palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre. Le ruego que nos bendiga y que nos ayude en esta tarde a través de su Hijo Jesucristo, mi bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a aprovechar de